de una pequeña introducción sobre algunas de las herramientas que se pueden emplear en el contexto de la economía circular, sobre todo para la evaluación cuantitativa de los impactos ambientales de producto, ¿vale? Para aquellos que no nos conozcáis, yo os voy a hacer una breve introducción a ITENE. ITENE es, como os he dicho, el Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística de aquí de Valencia. Somos un instituto que desarrollamos tecnologías y desarrollamos I+D+I aplicada para empresas. Es decir, nosotros trabajamos en el ámbito de la I+D+I aplicada en el sector del envase, embalaje, transporte y logística. ¿Eso qué quiere decir? Que somos un instituto de carácter eminentemente transversal. Es decir, trabajamos con todo tipo de empresas y todo tipo de sectores, incluyendo la industria para la economía circular, materiales de envase y tecnologías para la economía circular de envases, en la seguridad, el diseño y funcionalidad de envases y embalajes, que aquí hay una parte muy importante, sobre todo con el sector del sector cerámico. Hemos trabajado en muchas ocasiones para desarrollar soluciones específicas, y luego hay otras soluciones más relacionadas con seguridad, tecnologías de información y monitorización ambiental, y también en transporte y logística y movilidad. Vale, aquí tenéis un poquito más de detalle de las cosas que llegamos a hacer. Bueno, hacemos de todo, desde reciclado mecánico y químico, biotecnología industrial, sintetizamos nuevos materiales, hacemos sensores, hacemos ingeniería de envases, trabajamos en logística. Son bastantes los campos los que estamos presentes. Y por supuesto, pues, como os he dicho, en diferentes tipos de sectores, incluyendo el sector cerámico. ¿Vale? La I+D+I representa prácticamente el 87% de nuestra actividad. Aún así, tenemos también otros servicios como son la consultoría tecnológica, y también hacemos ciertos ensayos y certificaciones especialmente para materiales de envase y embalaje, incluyendo, pues algunas veces hemos trabajado con la industria cerámica, y también damos formación especializada para que las empresas pues, puedan estar al día de las novedades legislativas, las novedades tecnológicas que va haciendo en el mercado. Ahora mismo tenemos pues 897 clientes y más de 111 proyectos de I+D en marcha. Y bueno, vamos camino ya de ser 200 personas en ITENE. Ya somos prácticamente de 200, ¿no? Que estamos trabajando pues para poder desarrollar esos proyectos de I+D+I. En el área concreta que yo trabajo hay un tema de especial relevancia, y quiero explicar que son las herramientas, las metodologías para calcular cuantitativamente el impacto en un contexto de economía circular para los productos. Entonces yo os voy a introducir los conceptos de huella de carbono y de análisis de ciclo de vida, un poco para que entendáis qué es esto. Estoy seguro que muchos de vosotros ya habréis oído hablar, pero no sabéis la diferencia entre un análisis de ciclo de vida y una huella de carbono. Bueno, pues deciros que la diferencia es poca o ninguna. Lo único que debéis tener en cuenta es que el análisis de ciclo de vida lo que hace es el conjunto. Están las materias primas, como puede ser la arcilla, y luego tenemos el procesado, la manufactura, ¿no? de procesados primas, la manufactura de lo que sería la baldosa cerámica, la distribución, el uso, ¿vale? de esa baldosa, su mantenimiento si procede y su fin de vida.
Y en ese ciclo de vida, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Pues todas las materias primas, energía y agua y las emisiones que se generan a los diferentes medios para calcular cuantitativamente el impacto ambiental, ¿vale? Entonces lo que obtenemos es algo así, es una especie de matriz donde se cruzan, digamos, las diferentes fases del ciclo de vida con los diferentes componentes, ¿no?, del ciclo de vida del envase, del impacto de las materias primas, del uso del agua, de la energía, etc. Al final, un análisis de ciclo de vida no es más que como una especie de predicción meteorológica, porque esto al final son modelos matemáticos que intentan predecir cuál es el impacto sobre un determinado medio de un determinado tipo de producto o de una actividad productiva. ¿De acuerdo? Y si todos cálculos particularizamos especialmente a lo que sería el impacto sobre el cambio climático, lo que tendríamos sería la huella de carbono. Pero como veis, básicamente es un sistema matricial. Luego me diréis, bueno, esto a veces es muy complejo. Sí, efectivamente. Esto hay que trabajarlo, lógicamente, con herramientas específicas. Luego hay otra cuestión en el análisis de ciclo de vida que siempre nos hace decir, ¿qué es lo que se tiene que medir? Bueno, pues aquí se rige el principio fundamental de que no podrá comparar manzanas con manzanas. Por eso existe una cosa que se llama unidad funcional. Es decir, nosotros comparamos unidades funcionales, no productos entre sí. Es decir, se compara, por ejemplo, imaginaros dos tipos de baldosas cerámicas que puedan cumplir la misma función. O un caso mucho más simple, las botellas de agua. Es decir, las botellas de agua se comparan a aquellas que cumplen la misma función, que es que tú puedas poner en el mercado X litros de, por ejemplo, 10 litros de agua mineral. ¿Y cuál va a ser el punto de referencia? Pues dependerá del volumen que tengas en esa botella. Por ejemplo, para poner el mercado de 10 litros de agua, si tengo botellas de 2 litros, necesitaré 5 unidades de esas botellas de 2 litros, mientras que si tengo botellas de 1 litro, necesitaré 10 unidades. Entonces estaremos comparando, serían 5 frente a 10 unidades. Entonces es otro concepto fundamental, que comparamos siempre funciones. En análisis de ciclo de vida, ¿hasta dónde se puede analizar? Bueno, pues esto depende del objetivo que tenga la empresa. Normalmente lo que hacéis es calcular los impactos ambientales en una perspectiva cradle to gate, es decir, desde que se extraen las materias primas hasta que el producto está listo para su venta, ¿vale? O su distribución a los diferentes distribuidores de productos. Perspectiva, que es lo que se llama el gate to gate, que se equivaldría, ¿no?, a lo que sería la huella de carbono corporativa. Es decir, que solo considero los impactos de mi empresa como actividad productiva, independientemente del producto que esté haciendo. Bien, un ejemplo de se pueden analizar. Yo aquí he puesto un ejemplo de baldosas cerámicas. Nosotros normalmente trabajamos más con el tema de envases, pero el concepto es exactamente el mismo. Es decir, aquí tenéis un ejemplo de un análisis de ciclo de vida que se ha hecho para una baldosa cerámica en un enfoque cradle to gate. Eso quiere decir desde que se extraen las materias primas hasta que se embala el producto y se envía a los distribuidores. Y todas estas tablas que tenéis aquí son los datos que nosotros recopilamos para hacer esos cálculos. Y básicamente, como podéis ver, son, digamos, las recetas, ¿no?, de materiales que vosotros estáis empleando en cada una de las fases del proceso productivo, ¿vale? Incluso aquí tenéis una particularización para, por ejemplo, el consumo de energía que hay en un atomizador de arcillas, o para la producción de las britas, ¿vale?, y posteriormente de los esmaltes que luego se aplican para aplicar lavados a cerámica. Otro aspecto interesante de esta slide que tenéis aquí es lo que pone FU, que significa Functional Unit, es la unidad funcional. Normalmente la unidad funcional para vuestro sector suele ser
un metro cuadrado de superficie, que es, por ejemplo, al final vuestro producto, para lo que se aplica es para cubrir una determinada área, una determinada superficie en un proyecto constructivo. Entonces, eso es otro de los aspectos que se tienen en cuenta. ¿Y cómo se ven los resultados de una CV? Pues realmente se ve de la manera que tenéis aquí. ¿Vale? En el recuadro que tenéis en azul, lo que tenéis son las categorías de impacto, ¿vale? Esos acrónimos que pone AD, GWP o DP, se refiere a cada uno de los tipos de impactos ambientales, ¿vale? El habitual suele ser el de la huella de carbono, que es lo que se indica como GWP, pero hay muchos otros, ¿de acuerdo? Dependerá del objetivo y el alcance del estudio. Y los resultados además se reportan por fases del ciclo de vida, ¿de acuerdo? Bien, entonces me diréis, bueno, ¿y las categorías de impacto son comparables entre sí? La respuesta es no, ¿vale? ¿Por qué? Porque cada categoría de impacto se mide en una métrica diferente. Lo que pasa es que en esta gráfica que tenéis aquí, lo que se ha hecho es representarlo en porcentaje relativo. Es decir, se ha calculado sobre el valor máximo y sobre eso se ha hecho el cálculo del porcentaje. Por eso tenéis este tipo de vista. Pero nunca podéis hacer comparativas entre, por ejemplo, una huella de carbono con por ejemplo, la disminución de la métrica de cálculo es distinta, es diferente. ¿De acuerdo? Lo interesante en estos ACVs es siempre fijarse en las diferentes barritas, que es lo que dan las barras de colores, ¿no? Que al final lo que te permite ver es dónde se están concentrando los impactos ambientales. Por ejemplo, si cogemos la categoría de impactos WP, que es la huella de carbono, estaremos viendo que en la fase de ciclo de vida que llama firing es donde tienes concentrado principalmente el impacto. Y luego también en el atomizador y en el secado. ¿Por qué? Va relacionado, en este caso, con lo que sería el consumo energético y la generación de emisiones de CO2. ¿De acuerdo? ¿Y qué se puede hacer con los resultados de una CV? Bueno, pues los resultados de una CV se pueden utilizar para muchas cosas. Se pueden utilizar para ecodiseñar, que sé que las jornadas, bueno, pues os van a enseñar, os van a dar indicaciones, ¿no? de esta temática también. Se pueden utilizar para optimizar procesos. Muchas veces lo que se puede encontrar es donde la mayor parte del impacto, y por ejemplo en huellas de carbono eso va directamente relacionado con el consumo energético, generalmente. Y eso te permite reducir impactos. También para la demostración de beneficios business to business a clientes en comunicaciones internas, o identificar fases específicas o equipamientos específicos que concentran el impacto en mi producto. Y externamente se puede utilizar tanto para comunicaciones business to consumer, para comunicaciones internas al público, para hacer declaraciones de producto. Os daré unas pinceladas de la importancia que tienen, o para etiquetas ecológicas de productos. ¿De acuerdo? Bueno, y respecto a las herramientas comerciales, hacer una CV no es una tarea sencilla. Por poder hacer, se puede intentar hacer en un Excel. Yo no lo aconsejo personalmente porque es una tarea complicada, pero sí que hay softwares que ayudan mucho y facilitan mucho el trabajo. Aquí os he puesto algunos de ellos. Los más habituales son el SemaPro y el software Gavi de Esfera. También hay otros que, por ejemplo, están en abiertos, como el OpenLCA, o otras herramientas que van más relacionadas con, bueno, pues con el cálculo, ¿no? de balances de materias y energía, como es el Humberto, ¿vale? Y bases de datos para calcular, lógicamente, también hay, porque vosotros podéis aportar vuestros datos, pero habrá casos de materias primas que desconocéis cuál es el impacto. Bueno, pues esos datos se pueden obtener de bases de datos como el EcoInvent o la base de datos Gavi, que son bases de datos genéricas, pero para el sector de la construcción y concretamente en el sector cerámico, pues hay otras posibilidades, como puede ser la base de datos PDEC del ITEC o la base Carbon, ¿vale? Que también tienen información específica sobre productos cerámicos y del sector de la construcción. Bueno, eso en cuanto a huella de carbono de producto. En huella de carbono corporativa también os voy a dar algunas pequeñas pinceladas. Seguramente algunos de vosotros que trabajáis en la industria cerámica alguna vez habréis visto este esquema, lo que se llaman los alcances. ¿Qué son los alcances? Pues la generación de emisiones que contribuyen a los gases de efecto invernadero en las industrias.
hay 3 alcances, que son el alcance 1, que es las fuentes de emisión directa, ¿vale? Es decir, si tenéis una fuente de combustión, esas emisiones se consideran de alcance 1. Luego, las emisiones derivadas del uso de la electricidad, que son las de alcance 2. Y luego las emisiones indirectas o de alcance 3, que son las debidas a otros tipos de productos. ¿Vale? Digamos, este es el esquema básico de las emisiones. Las que podéis tener vosotros es una actividad industrial, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las metodologías para calcular huella de carbono corporativa? Bueno, pues hay muchas y muy diversas. Yo aquí os he resumido las 3 principales, que son la ISO 14064, ¿vale? Que además es una norma que permite hacer inventarios de emisiones verificados, aspecto bastante importante para vuestro sector, que de hecho en el sector cerámico hay empresas que por la generación de emisiones que tenéis contribuís al derecho de emisión y hay que reportarlo correctamente y esos inventarios de emisiones tienen que estar verificados. Pero hay otros esquemas como el GHG Protocol, ¿vale? Que es un estándar básicamente utilizado en Estados Unidos, ¿vale? Y el sistema Bill and Carbon, que se utiliza en Francia, ¿vale? Porque en Francia sí que es obligatorio el reporte de la huella de carbono corporativa para las empresas de más de 500 trabajadores y también para la administración pública. Y hay otros sistemas también registros como el registro de huella de carbono del Ministerio, que, bueno, de momento si no ha salido nada esta tarde, sigue siendo un compromiso voluntario. La idea es que con la nueva ley española de cambio climático esto cambiase, pero todavía no se han publicado cuáles son los sectores que van a tener que reportar de manera obligatoria huella de carbono. Y luego tenéis otras herramientas que son calculadoras para huella de carbono corporativa que funcionan bastante bien, como puede ser la de IODE, que es la de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco. Bueno, ¿cómo se calcula la huella de carbono corporativa? Pues básicamente consiste en ir recopilando información en referencia a las diferentes fuentes de emisión que tenéis en vuestra empresa y entonces ese dato de emisión se multiplica por un potencial de calentamiento global. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada kilo de CO2 que estáis emitiendo, el factor de emisión sería de 1. Es decir, cada kilo de CO2 equivale a 1 kilo de CO2 equivalente. Pero si estáis haciendo emisiones de metano, estáis generando emisiones de metano, cada kilo de metano que estáis emitiendo tiene un potencial 21 veces superior al del CO2. Y así con diferentes tipos de gases que contribuyen al efecto invernadero. Digamos, ese es el principio básico de cálculo. Bueno, ¿cómo se hacen los inventarios verificados de emisiones de huella de carbono corporativa con ISO 14064? Bueno, pues consiste básicamente en este esquema, ¿de acuerdo? Hay que identificar los límites del inventario de G, que es básicamente cuáles son los límites operacionales de vuestra actividad productiva, identificar las fuentes de emisión, cuantificarlas y verificarlas, ¿vale? Lógicamente el proceso de verificación es un proceso opcional, ¿de acuerdo? Proceso opcional que para determinadas empresas, según sus niveles de emisión, puede llegar a ser obligatorio si participan en el comercio de derechos de emisión. Y tiene que haber una tercera parte, una entidad acreditada por ENAC para este referencial para que verifique el inventario de emisiones, ¿vale? Nosotros como ITN hemos ayudado a muchas empresas y además de diferentes sectores, no solo del envase y embalaje, para calcular, ¿no?, esas huellas de carbono corporativa que luego posteriormente hemos pasado a una verificación con una entidad acreditada por ENAC. Deciros que otro tema importante es que con el cambio de la norma ISO 14064 hasta hace no mucho tiempo estaba la de 2012. La de 2012 permitía calcular inventarios de emisiones verificados solo con alcance 1. ¿De acuerdo? Y ahora mismo, bueno, con alcance 1 y con alcance 2. Y las de alcance 3 no era obligatorio reportarlas, ¿de acuerdo? Ahora esto ha cambiado radicalmente. Hay que reportar las emisiones de alcance 1, es decir, las fuentes de emisión directa, también las de alcance 2, que son las indirectas, derivadas de la electricidad, y aquellas emisiones de alcance 3 que se consideren significativas y relevantes. Eso supone una novedad importante porque supone
digamos, un mayor esfuerzo para buscar información sobre las contribuciones de gases de efecto invernadero de determinados productos, ¿no? que se están utilizando en la empresa. Pero sí que es necesario que aquellas que sean significativas se reporten. Bien, en cuanto a la manera de aplicar huella de carbono corporativa con ISO 14064. ¿Cuántos centros productivos se pueden incluir? Bueno, pues normalmente podéis incluir uno o más centros operativos siempre que operen bajo el mismo CIF, ¿vale? Y los límites de la actividad es lo que os he dicho. Antes era alcance 1 y 2, ahora es alcance 1, 2 y las emisiones de alcance 3 que sean significativas. Y otro tema, si yo os he hablado en esta charla de alcance 1, 2 y 3, cuando vaya al verificador, la verificación de vuestro inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, yo no os he hablado de esto, porque de acuerdo a la norma, los alcances han desaparecido y ya no existen, ¿de acuerdo? Pero bueno, todo el mundo, incluidos los verificadores, seguimos utilizando esta terminología porque resulta bastante práctica. Muy bien. Bueno, aquellos que tengáis algún inventario de GEI que lo hayáis hecho con la antigua norma, la de 2012, deciros que esos antiguos inventarios de emisiones eran válidos hasta 2021, ¿vale? Hasta diciembre de 2021, y que a partir de 2022 solo se puede verificar inventarios de emisiones con la nueva norma. Por lo tanto, las emisiones indirectas de GEI significativas de alcance 3 se tienen que reportar, ¿vale? Y el periodo de cálculo es un año natural. Y siempre tenéis que referir los cálculos de la huella de carbono corporativa a un año base. Es decir, el primer año que calculáis se utiliza como año base y luego se van viendo las variaciones de nuestra huella de carbono corporativa año a año. ¿De acuerdo? Aquí tenéis los gases que hay que incluir los gases que hay que incluir en el cálculo, que son básicamente los que están en el protocolo de Kioto, que se tienen que reportar por separado y se reportan en toneladas de CO2 equivalente. Y se utilizan siempre como esos factores que os he comentado del metano, del CO2, para calcular la huella de carbono corporativa, siempre los potenciales de calentamiento global más recientes que estén disponibles en el panel intergubernamental de cambio climático, del inglés IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. ¿Okay? Entonces, ese es digamos los factores de referencia, ¿vale? Y luego, metodología de cálculo podéis emplear la que vosotros consideréis oportuna, siempre que estéis utilizando los potenciales de calentamiento global más recientes del IPCC. Y, bueno, esto ya os afecta menos. En el sector de envases, según qué tipo de materias primas afecta, pero a vosotros os afectará menos. Hay que distinguir entre emisiones de dióxido y fósiles. Si estáis absorbiendo CO2, también hay que reportarlo. Aunque en el sector cerámico, lógicamente, esta situación no se da. Y luego, documentos necesarios que tenéis que presentar para pasar una auditoría de verificación con ISO 14064. Bueno, pues el informe de emisiones de GEI, un procedimiento del inventario de GEI, es decir, de cómo estáis recopilando la información de los diferentes alcances, el procedimiento de toma de datos y de la gestión de la calidad de esos datos, y luego un procedimiento de cálculo de emisiones de GEI y las tablas de cálculo con el método elegido. ¿Vale? Y un procedimiento de recálculo de las emisiones de GEI en caso de que tengáis un cambio significativo en vuestra producción. Entonces, la entidad verificadora lo que hace es emitir finalmente un informe de auditor de cómo que habéis pasado con éxito la auditoría. ¿De acuerdo? No os da un certificado. Esto no es un certificado de ISO 9000 o 14000, sino que hay un informe de que habéis pasado la auditoría de verificación. Bien, hay otra opción también que sé que la industria cerámica se ha aplicado bastante, y el sector cerámico que se llama esto, que es el registro voluntario de huella de carbono del Ministerio, que es el que os he dicho antes, que de acuerdo con la Ley Española de Cambio Climático, la idea es que fuera el reporte obligatorio de la huella de carbono corporativa obligatorio para determinadas empresas. Eso todavía no se ha llevado a la práctica. Se hizo una consulta pública que terminó en el mes de diciembre del año pasado, pero todavía no se han publicado los sectores que van a tener que calcular de manera obligatoria huella de carbono. Bueno, básicamente, ¿en qué consiste el registro de huella de carbono corporativa del Ministerio? Pues es un registro que se crea con el Real Decreto 163/2014
y en el cual las empresas podéis inscribiros de varias maneras. Podéis inscribiros en la sección A, que significa simplemente que estáis reportando vuestra huella de carbono corporativa, nada más. Podéis inscribiros en la sección B, que es que contribuís en proyectos para reducir las emisiones, y luego si dais fe de esa reducción de emisiones está la sección C, que es el proceso, digamos la sección de compensación, ¿de acuerdo? En la que nosotros, bueno, también tenemos experiencia y hemos trabajado con empresas para ayudarles, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se reporta aquí? Bueno, pues comentaros, si os inscribís en la sección A, que es la habitual, es decir, que calculáis y reducir vuestra huella de carbono, es suficiente con que calculéis el alcance 1 y 2. Y el alcance 3, que son las emisiones indirectas, es voluntario. Eso hay una diferencia con ISO 14064. Y luego la verificación, no es necesaria en el caso de que estéis inscribiéndoos en la sección A del registro voluntario de huella de carbono del Ministerio. Pero si os inscribís en la compensación de emisiones, sí que tenéis que necesariamente pasar una auditoría de verificación. ¿De acuerdo? Combustibles, de procesos, de tipos de vehículos, y con eso calculáis en una herramienta, una calculadora en Excel, que os permite reportar esa huella de carbono corporativa, ¿vale? En el alcance. En función, por ejemplo, del consumo de gasoil o de gas natural que tenéis, en función del año, simplemente multiplicáis y ya tendríais la generación de emisiones, ¿de acuerdo? Entonces, la huella de carbono sería el dato de actividad, es el consumo, por ejemplo, de gasóleo o gas natural, por el factor de emisión que tenéis en la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenéis algunos de los aspectos que tenéis que indicar, ¿no? Pues, de cómo se hace la recopilación de la información o de cómo se calcula los datos de actividad y las diferentes emisiones asociadas, por ejemplo, a un coche de gasolina o a una furgoneta de gasoil, ¿de acuerdo? Son ejemplos que bueno, no me voy a entretener en ellos porque no tenemos tiempo, pero que tenéis la información para calcularlo. Y luego en alcance 2, pues se hace en base a los factores de emisión que van asociados a cada comercializadora de electricidad, ¿vale? Porque cada una tiene un impacto diferente, un factor de emisión distinto, y por lo tanto eso debéis de tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? En los cálculos. Por supuesto, esto no es simplemente calcular, hay que establecer también un plan de mejora. Y de hecho el Ministerio lo que sí que te exige, aunque sea un reporte voluntario, es que estéis realizando mejoras año a año, ¿vale? Esto sí que os lo van a pedir. Y luego el cálculo de las reducciones, bueno, se hace con esta fórmula que tenéis aquí. Básicamente se calculan ratios en periodos de 3 años, y sobre eso se evidencia, ¿no?, que habéis conseguido reducir o no la huella de carbono, ¿vale? Y aquí tenéis la solicitud de inscripción, que esto es lo que os ayudamos a todas las empresas a rellenar, que básicamente, bueno, pues es con el apoyo de la Excel de cálculo, a reportar toda la información, y luego eso se lleva al Ministerio, se comprueba que está todo ok y se publica. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis algunos ejemplos de empresas que están registradas, ¿vale? Podéis ver que hay de todo, desde empresas del sector de la construcción, hay incluso universidades, empresas del sector de envase y embalaje, es decir, hay de todo tipo de empresas están registradas. A datos de 1 de febrero de 2023 habían inscritas unas 7.454 huellas de carbono de casi 3.100 organizaciones, para que os hagáis una idea de la dimensión que tiene esto.
Y en esta sección sí que no me voy a entretener porque aquí ya tendríamos que ser casi ingenieros forestales para entenderlo. Pero sí deciros que si os inscribís en la sección B del registro, es decir, que no solo reportáis vuestra huella de carbono corporativa, sino que queréis contribuir a esa reducción de emisiones, podéis participar en los proyectos de absorción de dióxido de carbono del Ministerio, que se puede hacer de dos maneras. Se puede contribuir haciendo repoblaciones forestales que cambien el uso del suelo para restaurar una zona que fuera de suelo agrícola a una zona forestal, o en zonas forestales incendiadas para restablecer la masa forestal. Pueden estar ubicados en cualquier punto del territorio nacional, ¿de acuerdo? Y ahí es un poco pues, decisión vuestra, ¿no? El participar en estos proyectos de absorción, ¿vale? Esto ya casi de ingeniería forestal, no me voy a entretener, voy a ir muy rápido, pero hay que hacer muchos cálculos de, pues, digamos, de la biomasa, ¿no? Que se está generando en esas repoblaciones forestales, ¿de acuerdo? Lo que sí que es interesante es cómo se hace el cálculo de los proyectos de compensación. Los proyectos de compensación de emisiones aplican a aquellos que habéis reportado la huella de carbono en la sección A y estáis inscritos en un proyecto de absorción de la sección B del registro. Y aquí, bueno, pues lo que tenéis que hacer, ¿vale? Es sobre todo tener en cuenta estos aspectos. Es decir, básicamente tenéis que cumplir los requisitos, ¿vale? Para que el proyecto de absorción esté aprobado, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Es decir, tenéis que tiene que estar acreditado por parte del Ministerio que en esa repoblación forestal, bien sea porque es de uso agrícola o porque es una repoblación forestal en una zona incendiada, realmente se están produciendo absorciones de CO2, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros podréis escribir solamente en la sección B o optativamente podréis escribiros en la sección B y en la sección C, es decir, absorción más emisión. ¿Estáis obligatorios desde el primer año una empresa que se registre a absorber y compensar? Bueno, pues no necesariamente, pero si queréis hacerlo, es que la compensación de emisiones, en la compensación de emisiones tengáis inscrita su huella de carbono en el registro, ¿de acuerdo? Esto no tiene coste, es otro tema importante porque muchas empresas que nos preguntáis, oye, si me inscribo en un proyecto de absorción, en un proyecto de compensación, ¿tengo que pagar? Bueno, pues la respuesta no, es no. El registro es gratuito y voluntario. Y de momento no tiene ningún tipo de desgravación fiscal, ¿vale? Y eso, bueno, pues a lo mejor en un futuro puede cambiar, ¿de acuerdo? Pero sí que se tiene en cuenta, por ejemplo, que estéis inscritos en el registro para determinadas licitaciones públicas. Y bueno, en esto no me voy a entretener. Deciros también que el registro de huella de carbono no financia los proyectos de absorción que se escriben en el mismo, es decir, que aquellos costes que vayan derivados, ¿no? de que os inscribáis en un proyecto de absorción o un proyecto de compensación, bueno, pues tienen que correr también por vuestra cuenta, ¿de acuerdo? Y otro aspecto importante de los registros de huella de carbono, porque algunos de vosotros ya habréis oído hablar del tema. El registro de huella de carbono del Ministerio es uno de los primeros que apareció, ¿de acuerdo? Pero hay iniciativas en un ámbito autonómico que también se están poniendo en marcha. Y entonces, bueno, esto ya lo hemos comentado, lo de la huella de carbono del Ministerio, pero, por ejemplo, deciros que el gobierno de las Islas Baleares ya está obligando al cálculo de la huella de carbono para aquellas empresas que tengan centros de trabajo ubicados en el territorio de las Islas Baleares, que tengan más de 50 personas en esos centros y que el volumen de negocios en la sede fiscal de las Islas Baleares sea superior a 100 millones de euros. Y además tienen que someter los resultados a una verificación externa. También deciros que esto es en el caso concreto de Illes Balears, pero en otras comunidades autónomas
Los registros son todavía voluntarios. Ejemplos los tenéis en Cataluña, los tenéis en Andalucía, los tenéis en Canarias, que estaban en el proceso de desarrollo del sistema de cálculo, ¿no? de registro de huella de carbono. Incluso aquí en Comunidad Valenciana, que eso estuvo, bueno, de hecho hay en la ley, ¿no? de Valenciana de Cambio Climático se contempla la obligatoriedad de declarar esas huellas de carbono en 2025, ¿vale? Lo que pasa es que todavía esa ley pues no está, todo ese desarrollo legislativo todavía no está terminado, ¿vale? Y luego finalmente, bueno, os voy a explicar muy brevemente las declaraciones ambientales de producto, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco más teórico, ¿no? Estos son los marcados que hay con información ambiental que hay disponibles. Y algunos de ellos os sonarán. Si habéis comprado un televisor o incluso si habéis comprado un coche, hay cosas de marcados de información ambiental que son, por ejemplo, de carácter obligatorio. Los etiquetados energéticos, por ejemplo, compráis una tele o una lavadora, esos etiquetados son obligatorios, pero hay muchos que son de carácter voluntario y algunos de ellos os sonarán porque los habréis visto en algún sitio. Por ejemplo, la etiqueta ecológica europea, ¿vale? No sé si veis el puntero que lo tenéis aquí, es la EU Ecolabel. También habréis visto, por ejemplo, si habéis viajado a Alemania, este simbolito, que es el ángel azul, algunos productos lo llevan, o incluso la marca NF Environment, que es un etiquetado ambiental francés y que está muy presente en muchos productos de la construcción. Pero también hay otros marcados. Bueno, estos marcados de aquí que os he dicho son reconocimientos best in class, es decir, son productos que cumplen una serie de criterios que los hacen mejores frente a otros desde un punto de vista de impacto ambiental, pero muchas veces ese impacto ambiental no se calcula, es decir, no está cuantificado. Luego están las autodeclaraciones, que es que yo digo que mi producto, pues, por ejemplo, es de carácter reciclable, biodegradable, etc. Eso se hace con las etiquetas tipo 2, son autodeclaraciones, no llevan un símbolo asociado como tal, pero sí que hay que cumplir una serie de criterios. Y luego hay instrumentos de evaluación y comparación, que es donde aparecen lo que se llaman las declaraciones ambientales de producto o las huellas ambientales de producto, donde sí que se cuantifican los impactos ambientales y se hace con un carácter de ciclo de vida. Bueno, dentro de toda esta amalgama de etiquetados ambientales, yo os quería enseñar básicamente dos, ¿vale? Que creo que son de relevancia para vuestro sector. Por un lado, las etiquetas ecológicas tipo 1 y en concreto la etiqueta ecológica europea que se puede aplicar a, a suelos, a baldosas cerámicas, por ejemplo, se puede aplicar. Aquí no se calcula con el impacto de ciclo de vida cuantitativamente, sino que se establecen una serie de criterios ambientales, pero es un etiquetado que tenéis a vuestra disposición. Lo que sí que tenéis son las etiquetas ecológicas tipo 3, basadas en análisis de ciclo de vida, que sí que se aplican a vuestro sector, ¿de acuerdo? Yo ahí os he puesto los sistemas más comunes de declaraciones ambientales de producto, que son fundamentalmente el EPD, Environmental Product Declaration de Environdec, del cual yo soy auditor verificador independiente, es decir, que puedo verificar cálculos hechos con este sistema para todo tipo de productos, incluyendo también productos cerámicos. Y luego hay otras etiquetas que a lo mejor son menos conocidas, que están sobre todo en el mercado asiático, como por ejemplo la Ecolif o la etiqueta de declaraciones ambientales de producto de Corea. Pero hay muchísimas más, ¿de acuerdo? La más conocida, con diferencia, es la del sistema EPD. Bueno, entonces, ¿esto cómo sale? Pues, ¿cómo nace, no? Las declaraciones ambientales de producto, si hay de un sector del que parten, es el sector de la construcción. El sector de la construcción fue el primero que se puso las pilas con este tema y empezó a trabajar en establecer un sistema cuantificado de evaluación del impacto ambiental de los productos, para que luego se pudieran hacer pues cálculos comparativos, ¿no? Entonces, el sector de la construcción empezó a calcularlos, empezó a sacar lo que se llaman las PCRs y que nada tiene que ver con esto que sufrimos en el pasado de los test que nos teníamos que hacer casi todos los días para saber si estábamos con el COVID o no, sino la PCR entendida como Product Category Rule, que son las reglas de categoría de producto. Es decir, son las reglas que yo he de cumplir para poder publicitar, para poder calcular y publicitar
el impacto ambiental de mi producto. Es decir, las reglas del juego, para entendernos. Todo el mundo utiliza las mismas reglas del juego y todos los impactos se calculan de idéntica forma. ¿Vale? Entonces, con esas reglas de categoría de producto se calcula un análisis de ciclo de vida, se hace una evaluación cuantitativa de los impactos ambientales del producto, se verifica el cálculo según esa regla de categoría de producto y finalmente se tiene esa declaración ambiental. Bueno, aquí tenéis sistemas que hay. Esto se gestiona a través del sistema EcoPlatform, ¿vale? A través de la norma EN 15.804 y ahí tenéis pues múltiples sistemas que hay para hacer esas verificación de declaraciones ambientales. En España tenéis la DAP-CONS y la Global EPD, ¿vale? Y luego también están las DAP Habitat también. Hay muchos tipos, ¿vale? Pero dentro del sistema EnvironDEC, bueno, deciros que una declaración ambiental de producto hecha con EnvironDEC es una declaración pública de los impactos ambientales de un producto o servicio, que podría ser una baldosa cerámica, está basado en un cálculo de análisis de ciclo de vida, es verificable por un tercero, ojo, no certificable, verificable por un tercero. Muy importante, no es comparativa. Es decir, nosotros publicitamos el impacto ambiental de mi producto, pero no comparamos producto en ningún caso. Lo que pasa es que si yo contribuyo con ese cálculo de impacto ambiental de mi producto en una categoría determinada, por ejemplo, un usuario o un cliente, ¿no? Podría compararla con productos que estén en la misma categoría, porque todo el mundo lo ha calculado todo igual. Entonces, la comparativa no es directa, es indirecta, lo cual evita muchos problemas, ¿de acuerdo? Porque si hacéis un análisis de ciclo de vida comparativo, la norma ISO de análisis de ciclo de vida te dice que tienes que hacer una revisión crítica. Y la ventaja de una revisión crítica es que un grupo de expertos externos, comprueban que la metodología que has seguido del cálculo es correcta. Claro, eso incrementa costes de una manera tremenda. Entonces, las declaraciones ambientales de producto es un sistema que funciona muy bien, que te permite reducir mucho el tiempo, ¿no? Y la dedicación que necesitas para publicar, ¿no? El impacto ambiental cuantitativo de tu producto. ¿De acuerdo? Bueno, como he dicho, todos se rigen por una serie de Product Category Rules, de reglas de categoría de producto, que son las reglas del juego que todo el mundo sigue para hacer esos cálculos. Deciros que esto es verificable y como es verificable, bueno, nosotros en ITN y en concreto la persona que os está hablando, yo soy auditor verificador independiente acreditado por EnvironDEC, que puedo verificar en todo tipo de productos los cálculos que habéis realizado de análisis de ciclo de vida y que luego pues, lo podáis publicitar, ¿no? en la web de EnvironDEC. Deciros también que estas declaraciones ambientales de producto son aplicables a productos cerámicos y también a sus envases, ¿vale? Ahí tenéis esas reglas del juego que os he dicho. Hay una específica para baldosas cerámicas que además fue actualizada recientemente. Y hay otra también que creo que puede ser de interés para vosotros, que hace referencia a los envases, ¿de acuerdo? Porque yo sé que en la industria cerámica, precisamente, si en algo sois intensivos también es en el tema del envase y embalaje, precisamente por los especiales requerimientos de protección del producto que hay, ¿vale? Y luego deciros también que para todos los sistemas de logística y de transporte, en enero de 2023 se preveía que iba a haber una nueva regla de categoría de producto para estos cálculos. No ha salido, esto lo tenía que haber actualizado un poco. Está previsto que salga para el mes de agosto, ¿vale? Es decir, aquellos que pues, os dediquéis más al tema logístico, pues también podéis hacer un cálculo del impacto ambiental de la operativa logística, que se puede aplicar, por ejemplo, pues, a los que estéis comerciando con productos cerámicos. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de una declaración ambiental de producto que hicimos nosotros para un cliente, esto es público, y lo hicimos para Grupo Armando Álvarez. Es muy probable que algunos de vosotros trabajéis con ellos porque es el principal fabricante de film retráctil que hay en España. Y bueno, aquí hicimos en concreto una declaración ambiental de producto para
los films retráctiles que se utilizan para bebidas refrescantes, para cervezas o para leche y para zumo. Entonces, estas son las fases del proceso que seguimos. Básicamente lo que hicimos es tomamos los datos de análisis de ciclo de vida, modelamos un análisis de ciclo de vida, preparamos los informes de PD, pasamos una verificación por un tercero externo con el acompañamiento por nuestra parte desde ITN, hicimos los ajustes y una vez habíamos pasado la auditoría de verificación, pagamos las tasas y publicamos los informes en el sitio web de Environdec. Bueno, y ahora me diréis, ¿y qué es lo que se publica? Bueno, pues básicamente esto. Una EPD no deja de ser como una especie de catálogo de información ambiental. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Información acerca del producto. Importante, ¿cuál es la unidad funcional? Que eso viene determinado por las reglas del juego que os he dicho antes, por las PCR, las Product Category Rules. Y luego hay que especificar la representatividad temporal de los datos y también el tipo de software que se emplea. Hay que hacer una declaración del contenido, es decir, cuáles son los componentes que constituyen ese producto. En este caso sería un film retráctil, pues aquí tenéis diferentes tipos de polietileno de baja densidad, tanto el normal como el lineal, y luego los diferentes aditivos. ¿Vale? Para un producto cerámico ahora os explicaré otro ejemplo. Y esto es lo que se reporta. Esta es la información ambiental que se reporta, que son los impactos ambientales potenciales, el uso de recursos y luego la producción de residuos y los flujos de salida. Es decir, si tenemos componentes que vayan a reutilización, si se generan residuos peligrosos, si se generan residuos no peligrosos o, por ejemplo, residuos radiactivos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la información ambiental que se reporta. Si hay alguien que hace otra declaración ambiental de producto de un film retráctil con una funcionalidad equivalente y tiene esta tabla, pues podríamos compararlo entre sí. ¿De acuerdo? En el caso de las baldosas cerámicas, bueno, pues ya os he explicado que existe una regla de categoría de producto. Aquí tenéis algunos ejemplos de empresas que han reportado declaraciones ambientales de producto para baldosa cerámica. Seguro que algunas las conocéis porque son famosísimas. Yo aquí os he puesto un ejemplo de unos italianos, más que nada para que fuera un poco más neutral, ¿no? Esta es una declaración ambiental de producto de una baldosa, en este caso un porcelánico, ¿vale? Entonces, hay una cosa muy interesante, porque muchos me diréis, bueno, y si tengo que analizar producto a producto y hacer una declaración ambiental de cada uno de mis productos y tengo 1000 referencias, ¿qué hago? Esto puede ser una locura, ¿no? Bueno, pues podéis estar tranquilos. Siempre que esas baldosas cerámicas cumplan una misma función, o sean para una utilidad parecida, ¿vale? Se puede reportar por familias, que es precisamente lo que han hecho esta empresa. Esta empresa Fiandre lo que ha hecho ha sido reportar diferentes colecciones agrupadas. Y entonces lo que han hecho es crear un diagrama de ciclo de vida, que básicamente, esencialmente es el mismo, porque el proceso de fabricación es prácticamente igual para todos, y ha reportado por rangos. Es decir, han dicho, bueno, pues para el tipo, una baldosa tipo de estas características, pues el impacto ambiental es el que tenéis, por ejemplo, en esta tablita de aquí. Es decir, que no os tiene que preocupar el hecho de que tengáis muchas familias de productos, porque se pueden agrupar y en una verificación, yo como auditor verificador, si me demostráis que la funcionalidad es similar y al mercado al que se orienta es el mismo parecido, pues entonces eso se acepta. De hecho, fijaros en la unidad funcional, ¿vale? Por ejemplo, aquí sería la unidad funcional, ¿cuál es? Pues cubrir 1 metro cuadrado de suelo en edificios de carácter residencial o comercial para una duración de hasta 50 años. ¿Vale? Otra cosa es que me dijerais, no, es que son baldosas cerámicas que van pues aplicadas en exterior o para una aplicación muy concreta, ¿vale? O para un uso industrial, ¿de acuerdo? Pues aquí, como podéis ver, siempre, si se cumple una funcionalidad, una determinada unidad funcional, podemos agrupar, ¿vale? Bueno, ¿y cuánto cuesta todo esto? Porque al final todos me diréis, bueno, esto está muy bien, pero ¿cuál es el coste de todo esto? Bueno, pues estas son las tasas de registro que tiene ahora mismo Environdec. Son los precios de 2023. Es decir, lo que más cuesta es hacer la primera declaración ambiental de producto, que es aproximadamente unos 1.000 euros. Se paga una tasa de registro y luego una tasa anual.
Pero si hacéis muchas EPDs, la tasa de registro se reduce drásticamente. Lo que no podéis cambiar es la tasa anual. Eso depende del tamaño que tenga vuestra empresa. Si sois una micropyme, pues son 500 euros, pero si sois una gran empresa de más de 250 empleados, 2.500 euros. ¿Vale? Incluso también existe la posibilidad de registrar EPDs por asociaciones empresariales e industriales. De hecho, en productos de construcción, como pueden ser cementos y demás, existen EPDs que no son de una sola empresa, sino de una asociación de varias empresas representadas por una asociación industrial, y esa EPD es conjunta para todos. ¿De acuerdo? Eso, por ejemplo, pasa, es lo que os he dicho, por ejemplo, en el sector de fabricación de, pues eso, de morteros, cementos y demás. Y bueno, básicamente eso es un poco lo que os quería yo comentar. Daros unas pinceladas de cuáles son las herramientas para cuantificar el impacto ambiental de vuestros productos y de vuestra actividad productiva, que sepáis que eso está ahí, que eso sirve, es una herramienta cuantitativa para la economía circular y que es muy potente tanto para mejorar vuestros procesos como para poder publicitar el rendimiento ambiental, además de una manera científicamente sólida y correcta, de vuestros productos, vuestros servicios y de vuestra actividad corporativa. Y sin más dilación, bueno, pues muchas gracias a todos. Y si tenéis preguntas, bueno, pues no dudéis en poneros en contacto conmigo, ¿vale? Tenéis mi email.